Folks, do you think that we don't realize how fortunate we are to have a beautiful ranch like this? Wrestling certainly helped make it possible. Now, folks, I'd like to introduce you to my family. This is Chris. It's my youngest. Michael Brett. Gary Jean. Mama Doris. My oldest, Kevin Ross. Let's not forget the wonder dog, Julio. This program is dedicated, folks, from my family to yours. En toda su muy vasta y rica existencia, la lucha libre profesional se ha visto simbolizada de muchas formas en perspectivas que pueden ir desde sus detractores, que la rechazan por su naturaleza ficticia, a sus fanáticos más casuales a quienes les sirve como un medio de entretenimiento, hasta llegar a los mismos luchadores quienes en la industria ven representado su trabajo, su pasión, su vida, e incluso todo un legado familiar. Entre las dinastías más destacadas, rápidamente podemos rescatar a los Hart, los Guerrero, los Anoa'i, los Brazos, o los Colón por mencionar solo algunas, todas caracterizadas por más que solo los nombres individuales de sus miembros, elevar e inmortalizar sus apellidos en la industria a lo largo de varias generaciones. Sin embargo, entre todas estas existe una dinastía en particular, recordada también por ser una de las más icónicas y representativas de la historia del wrestling, siendo en su mejor momento líderes del negocio en cuanto a popularidad se refiere, pero que se diferencia enormemente de todas las otras, pues detrás de todas sus hazañas sobre los cuadriláteros, se encuentra una historia algo más única y bastante más oscura a la del resto, donde una constante y casi increíble tragedia parecía haberle escogido y acosado específicamente a ellos, en lo que trascendería como una anécdota real capaz de superar cualquier ángulo ficticio, y que llegaría al extremo de señalársele como una legítima maldición y como una de las historias más sorprendentes y funestas habidas en la lucha libre profesional. Esta es la historia de la tragedia de los Von Erich. Les saluda una vez más Rockster 0112, y así, damos inicio a este video. La historia de la dinastía Von Erich se remonta al año de 1953, cuando un joven Jack Atkinson es entrenado por un ya veterano Stu Hart, quien tendría la idea de asignarle a su alumno el personaje de un simpatizante con la ideología nazi al que bautizó como Fritz, y lo pondría en la línea con Walter Sieber, quien adoptaría el nombre de Waldo, y junto a Jack encarnarían a los malvados hermanos alemanes, siendo este el nacimiento, y representando la primera generación del emblemático apellido Von Erich. Pero a la larga sería Jack, quien acabaría por acaparar todos los reflectores, y siendo que este y Walter no eran realmente hermanos ni compartían ninguna relación familiar, más temprano que tarde el intérprete de Fritz absorbería el apellido y con el pasar de los años, y la progresiva inclusión a la industria de la lucha libre de 5 de sus 6 hijos, este se convertiría en una marca familiar exclusiva en representación a Fritz, quien pasó a ser conocido como el patriarca de los Von Erich, y a sus hijos, destinados a elevar la importancia de su dinastía a niveles insospechados. De esta forma, la segunda mitad de la década de los 70 y gran parte de la década de los 80 se vería fuertemente capitalizada por la segunda generación de esta familia conformada por Kevin, David, Kerry, Mike y Chris, bajo la tutela de su padre y en la promoción del mismo, la World Class Championship Wrestling, convirtiéndose en figuras de peso internacional, protagonizando varios de los feudos más importantes de su generación, y en general figurando entre los principales referentes de la industria del wrestling. Pero al mismo tiempo que la familia destacaba por un implacable éxito en el sentido laboral, un fuerte contraste se iba remarcando cada vez más a nivel personal, entre problemas, accidentes, traumas y frustraciones, que a la larga amenazaron y casi logran borrar por completo del mapa a todo el apellido. Esta es su trágica historia.
Lamentablemente, la bautizada maldición Von Erich empezaría muchísimo antes de que este apellido representara un linaje familiar. Jack Atkinson Jr. sería el primer hijo de Fritz, naciendo el 21 de septiembre de 1952. Pero a diferencia de sus 5 hermanos que vendrían después, él no fue capaz de cargar con el apellido ficticio de su padre, pues el 7 de marzo de 1959 y con tan solo 6 años de edad, este fallecería de forma sumamente trágica. Según informes, el niño estaba jugando en el exterior, cerca de una construcción perteneciente a unos vecinos, y donde cables eléctricos habían quedado expuestos. En un momento dado, Jack entraría en contacto con uno de estos cables, siendo electrocutado y cayendo inconsciente en un charco, donde moriría ahogado. Para este punto, solo 2 del resto de 5 hermanos ya habían nacido, siendo estos Kevin y David respectivamente, con el mayor de los 2 teniendo apenas 2 años de edad, por lo que es muy improbable que siquiera guarden un recuerdo de su hermano Jack, aunque como es de esperar no se puede decir lo mismo de su padre Fritz, de quien se cuenta que durante los próximos meses y sumido en el duelo, descargaría su sufrimiento en el cuadrilátero, comportándose de forma notablemente más agresiva. Pero mientras para cualquier padre el tan solo imaginar tener que ser quien entierre a uno de sus hijos es algo inaudito, para Fritz Von Erich este sería solo el comienzo. David Atkinson, nacido el 22 de julio de 1958, fue el tercer hijo de Fritz, y quien tenía escrito en su destino el futuro más brillante dentro de la industria si las cosas no hubieran sido como fueron. Este debutaría como luchador a los 19 años en la World Class Championship Wrestling, donde rápidamente formaría equipo con su hermano mayor Kevin, aunque también daría mucho de qué hablar en sus presentaciones individuales. Para 1978 y pese a su corta edad, este se vería enfrentando una tragedia similar a la de su padre casi 10 años atrás, con el fallecimiento de su hija, de tan solo unos cuantos meses de haber nacido, lo que también le costaría la separación de su pareja de aquel momento. Sin embargo, pese a este significativo bajón en su vida, ya para la década de los 80s, estaba claro ante el ojo de todos que todos los hermanos Von Erich tenían la suficiente credibilidad para ser figuras líderes del negocio a nivel internacional, y mientras que popularmente se sabe reconocer que entre estos, Kerry era el más musculoso, o que Kevin era el más atlético, no era otro más que David, quien resaltaba entre todos por cargar con todo el paquete completo. Alto, muy habilidoso, y sumamente carismático, el también conocido como la Rosa Amarilla de Texas, sería el primero en sacar la cabeza a nivel interpromocional en representación de su apellido después de ser un aplastante éxito en la empresa de su padre, y mostrando que esta no era una cuestión de nepotismos, rápidamente se hizo de un buen nombre en cada suelo que pisaba, ya fuese en Estados Unidos o en Japón, así como siempre sabía cómo destacar frente a cualquier contrincante sin importar que estos tuvieran el peso de un Ric Flair o un Harley Race. De hecho, el joven luchador se ganó tal nivel de respeto, que se cuenta como Harley Race expresó sus deseos de dejar caer el campeonato mundial de NWA, frente a él por allá de 1983, aunque finalmente estos planes no serían tomados, siendo Ric Flair quien tendría tal honor. Sin embargo, no es que los creativos no quisieran ver a David como el representante de su campeonato, sino que sus intenciones eran que fuese al chico natural a quien el proclamado joya de la corona de los Von Erich destronase, en fin de alimentar un feudo entre ambos que venía sembrándose desde 1981 y que se siguió desarrollando hasta 1984, año en que se supone que esto ocurriese. La situación tendría que retrasarse un par de meses, pues el tercer hijo de Fritz tenía un compromiso con All Japan Pro Wrestling, y en consecuencia debía estar hasta el mes de abril en la Tierra del Sol naciente. Lamentablemente, David nunca más regresaría a su tierra natal, pues el 10 de febrero de 1984 este sería encontrado muerto en su habitación de hotel en Tokio.
Mientras que en un inicio se presumió mucho de que su fallecimiento se produjo a causa de una sobredosis, rumor que se vería intensificado con cierta creencia de que Bruiser Brody se encargó de deshacerse de los supuestos analgésicos con los que ésta se llevó a cabo con tal de que la reputación de quien en vida fue un gran amigo suyo no se viera manchada. Finalmente los informes oficiales revelarían que el motivo real fue una gastroenteritis aguda que acabó desgarrando sus intestinos. Pero aún con los medios oficiales dando la causa de muerte menos escandalosa, el revuelo que causó esta no se haría esperar, y toda la industria se pondría de luto frente a la pérdida de la joven promesa de tan solo 25 años de edad. Finalmente en el mes de abril, cuando se suponía que David regresará a Estados Unidos, se celebraría un show en su memoria en el Texas Stadium, el cual atendería a más de 43.000 personas, y de esta misma forma se llevaría un espectáculo anual en su honor en el mismo estadio. Lo que nadie podría haber previsto, es que sería precisamente la partida de David la que en mayor o menor medida, desencadenaría todo el resto de la tragedia que estaba por venir a continuación.